una alegría poder tener este espacio para seguir comprendiendo más la palabra. Y la semana pasada Pedro empezó con esta preciosa carta. En algunos aspectos hay temas que vamos a tocar que son difíciles, pero es muy actual en el sentido de que las aplicaciones que se pueden hacer de este texto bíblico a nuestro tiempo son muy atinadas. Entonces tenemos que estar atentos en la medida que vamos avanzando de las lecciones que podemos aprender. Siempre todo estudio bíblico culmina con la aplicación a la vida de uno. Entonces, eso es importante, que ustedes más allá de lo que dice el texto lo puedan aplicar a sus vidas personales en su relación con el Señor. Hacemos un breve repasito a esta introducción. Yo marco algunos puntitos, ¿no? A partir de la página 7, pero como se van a perder porque yo tomo puntos específicos, quizás me pueden escuchar nomás, ¿eh? Dentro de esta introducción estuvimos viendo con Pedro que esta segunda carta de Pedro pertenece al grupo de cartas del Nuevo Testamento conocidas con el nombre de epístolas o cartas generales o universales. ¿Y cuáles son estas? Hebreos, Santiago, primera y segunda Pedro, primera, segunda y tercera Juan y Judas. Esas son las cartas generales, que algunas ya las hemos visto, algunas en tiempo de pandemia, como fue Hebreos, que también es otro tema bastante complejo, pero pudimos dilucidar muchos temas de la carta de Hebreos. ¿Cuáles son las advertencias de estas cartas? Lo que yo les decía recién, son valiosas para este tiempo y oportunas porque hay dos extremos, ¿no? O que está todo permitido, un cristianismo light, en donde hay que ajustarse a las normas del lugar o a la cultura del lugar, o hay un fanatismo demasiado exacerbado y todo es no, y que también no es sano cuando nos vamos de un extremo a otro. ¿Lo entienden esto? Cualquier cosa me preguntan, ¿no? Y lo que me gustó que algo comenté la semana pasada, la cuestión no es fácil cuando vemos esta tensión entre un extremo y otro, porque ¿qué pasa? Se envuelve muchas veces la mentira con la verdad. Como lo expresó uno de los grandes teólogos de la iglesia primitiva, Ireneo de León, la mentira no tiene poder alguno, sino que el poder de la mentira está en la verdad que contiene, ¿no? Eso es fundamental, porque claro, si nos vienen con cualquier cuestión alocada, decimos, no, esto es trucho, pero cuando me meten algo de verdad, entonces ahí viene la confusión, ¿no? Y ejemplo, ¿no? Una marquesina en un cine que antes era cine que te dice Jesucristo es el Señor. Es verdad, pero uno se mete en ese tipo de culto y te das cuenta de que no es así. Entonces hay que estar advertido. Y parte de lo que enseña esta segunda carta de Pedro es a estar advertido frente a todas estas medias verdades que terminan siendo un camino equivocado. Pero eso lo vamos a ver. Jesús con verdades, pero para interpretar en la desierta, ¿no? Exactamente, ¿no? Algunas verdades, pero tiene que ser mentira. Exacto. Porque el ángel citaba, pues a sus ángeles mandará que te guarden, ¿no es cierto? Pero para su propio interés de desvirtuar el camino que Jesús tenía que cumplir. Entonces a veces el propósito del enemigo es desvirtuar los propósitos de Dios para con nosotros. Y puede venir con medias o pseudos verdades. ¿Qué otra cosa puse acá para comentarles? En cuanto a quién escribió la carta, lo vamos a ver ahora, así que eso no lo voy a tocar cuando ya comencemos. Y les quiero decir que, esto lo quiero remarcar, ¿no? En la página 9, Pedro escribe haciendo uso de la autoridad divina que Jesús le otorgó, y el mensaje a comunicar no son sus propios pensamientos, sino el mensaje de aquel que le envió.
Esto lo quiero remarcar porque todo lo que él dice y lo aconseja lo hace con una autoridad apostólica. Hoy lo vamos a volver a ver. Entonces no son palabras dichas por una persona de una iglesia de ese tiempo común, sino que él había sido testigo ocular del propio Jesús, y de allí él saca esa autoridad para la enseñanza sobre temas tan álgidos como vamos a ver más adelante. Otra de las cosas que quería repasar es que hay algunas dificultades respecto al hecho de cuándo se escribió la carta. Algunos dicen que, bueno, tendría que ser, por supuesto, antes de la muerte de Pedro, que se calcula que fue antes del incendio de Nerón en Roma. Y ustedes no sé si tuvieron tiempo de leer, yo les aconsejo que lo lean. Y algunos aducen que podría haber sido posterior por algunas cosas que él escribe. Se lo estoy tratando de resumir. Comienza como un principio de llegar a la verdad a través del conocimiento, que eso fue posterior a la época de Pedro, pero Pedro en la carta habla mucho del conocimiento, ahora lo vamos a ver, de la palabrita de ese conocimiento. Perdón, Sí. porque sé que es más o menos la zona donde estás haciendo referencia. Sí, sí, eso es en la página 11, en la negrita. Sí, sí. Y ahí llego. Básicamente, ¿qué es el gnosticismo? ¿El gnosticismo qué es? Porque es lo que, Claro, una de las el preguntas. gnosticismo es alcanzar distintos grados de conocimiento para llegar a la verdad. Y eso después se deriva en todo lo que sería la filosofía de ese tiempo. Y en vez de ir por el camino de la espiritualidad, van a través del conocimiento del conocimiento, ¿no? El conocimiento de lo que es la verdad, lo que es el ser humano. Es muy humanista, o sea, despojado de lo que es, digamos, el mensaje del Evangelio. Y gnosis quiere decir ciencia. Claro, pero sería, había como escalones para llegar a, entonces había maestros que iban como creciendo y se decía que en una escala, hola, buen día, que en una escala de revelación, de mayor conocimiento venía la revelación, como que uno era como un éxtasis de conocimiento que te llevaba a experimentar cosas mayores, ¿no? Entonces había un poco de esoterismo con eso. Como viste los grados de maestros de algunas sectas, ¿no? Sí, sí, sí. Llegás a un grado de maestro y ya podés experimentar cosas raras. Bueno, eso. La revelación va siendo progresiva a medida que van subiendo de estadio, de nivel, ¿no? Claro, pero no en Cristo, sino en lo humano. Por eso hay dificultades históricas en el sentido de ubicar a que Pedro haya ya tenido una experiencia con este tipo de maestros, pero eso está en una fecha posterior y se aduce todo esto, pero pudo haber sido que se estaba gestando el gnosticismo ya en ese tiempo, como como una semillita que va creciendo, ¿no? Podría haber sido tranquilamente. Y bueno, y ustedes allí tienen distintos problemas históricos porque se menciona a los padres. Entonces, en la historia de la Iglesia, a los padres se les ubica con los primeros teólogos, digamos, posterior a la muerte de los apóstoles, ¿no? Personas muy reconocidas dentro de la historia del cristianismo. Dice, pero si Pedro ya estaba muerto, si figuran estos, él dice de los padres, ¿no? O vuestros apóstoles. Y acá remarca el estudio que esas personas que Pedro menciona son los patriarcas del Antiguo Testamento, ¿no? Tenemos un Abraham, un Moisés, no son los padres de la Iglesia de los primeros siglos de la historia del cristianismo. Es, digamos, los que conocen un poquito de historia del cristianismo
se le hace más fácil de entender un poquito todo esto, pero por eso yo quise remarcar esto. Hay algunas teorías y hay objeciones, ustedes lo van a tener allí todo escrito en la página 10 y 11, pero voy a marcar esto, que todas esas supuestas dificultades, que lo tienen en negrita en la página 11, todas esas supuestas dificultades históricas no demuestran que Segunda Pedro no pudiera haber sido escrita por el apóstol. No, fue escrita por el apóstol y todas estas objeciones que se le hacen tranquilamente pueden ser explicadas de alguna manera como yo se los estoy explicando. Hay diferencias de estilo entre la primera carta y la segunda carta, eso también llama la atención, pero también en la página 12 está marcado en negrita la diferencia de estilo entre las dos cartas de Pedro puede atribuirse a dos escribas. En ese tiempo no era Pedro que escribía, sino que él contaba con personas que, amanuenses se le decía, que él hacía el relato y el amanuense le corregía y a veces tenía un estilo propio de escritura el amanuense. Entonces, en la primera carta de Pedro hubo un amanuense, en la segunda hubo otro. Y entonces allí también hay, bueno, ahora lo vamos a ver, no me quiero adelantar, pero no solamente hay diferencia de estilo de escritura, sino también apunta que hay también diferentes temas. Entonces, es lógico que no va a ser una igual a la otra, porque el tema que abarca en Primera Pedro y la preocupación de Pedro en la primera carta no es la misma que la de Segunda Pedro. Entonces, todas estas cuestiones que siempre al comenzar les explico, pues dice, ¿qué tiene que ver todo esto con el estudio? Pero siempre al comenzar a estudiar un libro bíblico, desde lo que es la teología, siempre se tocan estos temas. O sea, nosotros no podríamos empezar a estudiar la carta agarrando el texto solamente sin tener en cuenta todo este detalle, ¿no? De quién fue el autor, en qué época lo escribió, a quién fue dirigido. Si ustedes agarran cualquier comentario de los libros de la Biblia, van a tener que siempre pasar por esto, ¿no? Pero nos ayuda a entender un poco la historia, nos ayuda a entender un poco la situación de las personas que estaban allí recibiendo este mensaje. Entonces, pudo haber dos estilos, pero debido a todo el estudio que acá se menciona, ustedes lo van a ver, se puede considerar que no importa, porque también el mensaje era diferente. Después dicen que posiblemente haya alguna persona que tomó el nombre de Pedro para hacer su carta, pero acá lo rechaza rotundamente, ¿no? Porque hay algunos libros escritos que no de la época, pero que no tomaron la condición de palabra, no entraron en el canon, o sea, la norma de los estudiosos, de esos primeros padres de la iglesia que revisaron qué libros sí, qué libros no, y quedaron afuera, y muchos de los que quedaron afuera de ese listado son libros escritos como si fuera, yo que me pongo, bueno, yo soy el apóstol Juan y escribo, ¿no? Y me atribuyo que es el nombre de un apóstol para que mi escrito tenga peso. Pero eso después se hacía toda una elaboración, y cuando era, como dice acá, no un escrito con un seudónimo, no lo aceptaban, enseguida saltaba. Tenía que ser de un contexto apostólico, pero confirmado de que no sea falso la persona que escribía. Entonces llegamos a la página 13, que dice: cualquiera que hubiera escrito una obra con el nombre de un apóstol y que hubiera sido publicada, se habría encontrado con un rechazo igual o mayor por estos estudiosos del primer tiempo. Ustedes recuerden que surgieron tantos escritos después que los apóstoles murieron, la cantidad de escritos de tantos cristianos que iban conociendo la palabra,
que hubo que hacer una recopilación de esos escritos y ver cuáles eran inspirados y cuáles no. Algunos quizás eran normas morales, que no eran herejías, ¿entienden? Pero no eran palabras de los apóstoles, entonces allí hacían una diferencia. Por otra parte, para quien acepte 2 Pedro, seguimos en la misma de la página 13, por otra parte, la negrita, ¿no? Para quien acepte 2 Pedro como escrito seudónimo, lo lógico sería aceptar las consecuencias lógicas de su opinión y hacer lugar en la Biblia para las obras pseudoepígrafe. O sea, el epígrafe era lo que se ponía al final de la carta, ¿no? Entonces, o al principio de la carta, como una firma puesta de que era el autor original, pero eso era peligroso también, ¿eh? Entonces, por eso, directamente esta tesis de que fue otra persona que dijo yo soy Pedro, ¿no? En la primera, ahora lo vamos a ver en el primer versículo, se descarta también, ¿ves? Se considera que Pedro fue el autor. Y en la evidencia externa, a través de la historia, no se lo quiero hacer larga, bueno, todos ustedes tienen de estos padres de la iglesia, Orígenes, hay papiros en donde ya figura 2 Pedro, se reconoció a 2 Pedro, costó, pero termina siendo usada de alguna manera u otra todo el contenido de la palabra en distintos otros textos de estos padres de la iglesia. Entonces podemos decir que sí, que hay evidencias externas, o sea, históricas, fuera del texto bíblico, que confirman que Pedro fue el autor. ¿Cómo se relaciona con otros libros del Nuevo Testamento? Eso está en la página 14. Y tenemos primero la relación con la primera carta de Pedro, que la vimos ya en la clase pasada. Quizás alguno que quisiera el estudio del 1 Pedro, si deja el mail, podríamos pasárselo para que ustedes tengan el contenido de la carta de 1 Pedro. Se lo pueden dejar a Valeria, ¿no? Entonces allí tienen cómo realmente en la página 15 hay temas en común. La inspiración, ¿querés leer no los versículos sino el tema, Claudio? En la página 15. Inspiración, doctrinas, léelo solamente eso. Y los temas sin decir los textos, pero ven que está en una tabla comparativa y cómo se mencionan las dos cartas los mismos temas. ¿Cuáles son? Inspiración del Antiguo Testamento, doctrina de la elección, doctrina del nuevo nacimiento, necesidad de la santidad, ángeles pecadores en prisión, Noé y su familia protegidos, inmoralidad y juicio, exhortación a vivir como cristiano, doxología. Doxología se refiere a una alabanza dirigida a Dios para cerrar la carta. O sea, vemos que sí, que hay, más allá de todas estas cuestiones y estas objeciones, hay una relación entre el 1 Pedro y 2 Pedro, lo que apunta que realmente Pedro es el autor. En conclusión, dice aquí, la relación entre las dos cartas es innegable, dejando de lado los saludos personales de Pedro, sus recuerdos de la transfiguración de Jesús, sus expresiones de cálido aprecio por Pablo, todo eso está en la segunda carta, la vamos a ver. La evidencia interna que encontramos en 2 Pedro confirma su autoría apostólica. No cabe duda, por más que se intente desvirtuar este hecho, se aprecia que un mismo pensamiento está en el autor de las dos cartas, de modo que si la primera carta es de Pedro, lo es también la segunda carta. Tenemos que estar bien seguros de esto. Podemos leer otros comentarios, pero bueno, nosotros, como bien explicaba Pedro, seguimos a determinados autores y de todo lo que hemos, me incluyo yo, ¿no es cierto?, porque también pienso que estoy de acuerdo con toda esta investigación, nosotros consideramos esto.
Pueden leer otro que dice que no, que es uno que se puso el nombre de Pedro, bueno, pero nosotros creemos que es así. Y hay un último problema que es que lo mencionó Pedro. Hay un libro de la Biblia que es Judas, ¿no? Judas tiene solamente algunos versículos. Y está todo el libro de Judas, fíjense en la página 15 al final, la precedencia de Judas. Una rápida mirada al segundo capítulo de 2 Pedro, el último pedacito, y a la carta de Judas, nos muestra el paralelismo que hay entre las dos cartas. La carta de Judas tiene un total de 25 versículos, de los cuales 12 se encuentran en 2 Pedro. O sea, de esos 25 versículos, ya hay 12 que están en Pedro. Y fíjense en la página siguiente, en la página 16, cómo se ubica lo que está en Judas en 2 Pedro, ¿no? El mismo tema o similar, está allí todo puesto. Entonces la duda es, ¿qué es? ¿Qué fue primero? 2 Pedro que toma Judas, Judas que toma 2 Pedro, o también hay una tercera versión que dice que los dos toman de una fuente común, que circulaba un escrito, también con cierta autoridad de las enseñanzas de Jesús, que ellos toman de esa fuente en común. También esto de la fuente en común no está claro, y tampoco hay una evidencia en Judas, ya que es una carta o un escrito muy breve de todo esto. ¿Y cuál es la conclusión entonces? No hay conclusión en esto. A veces históricamente no encontramos todas las respuestas. Y en la página 18 está la conclusión. Las pruebas no son suficientes, la 18 arriba donde dice conclusión. Las pruebas no son suficientes para justificar una respuesta que sea dogmática, o sea, que creemos que es esto. Adelante. Le abrís. ¿Conocía a Pedro? Esperemos que no. ¿Conocía a Pedro el escrito de Judas? ¿Conocía a Judas el escrito de Pedro? ¿Se podría decir que toda la carta de Judas está incorporada en la de Pedro? No puede determinarse con seguridad. Con toda imparcialidad debe admitirse que no hay una respuesta final a este problema de la prioridad. Nos falta la evidencia suficiente para que nos permita establecer la dependencia de 2 Pedro a Judas, una sobre la otra, y no podemos determinar con certeza si ambos autores usaron una fuente común. Pero más allá de todo este análisis, debemos considerar, teniendo en cuenta el principio de la inspiración del Espíritu Santo, que condujo a los autores de ambas cartas a expresarse de una manera coincidente. Si está duplicada esta enseñanza, por algo es. Generalmente cuando se duplica una palabra, un texto bíblico, es porque el Señor quiere remarcar cosas. Por eso estemos atentos, porque sí, en la palabra, en el canon que se cierra, están estos textos que son muy similares. Pienso que no en vano el Señor nos lleva en este tiempo a leer esto, porque son temas muy difíciles, como ustedes verán, ¿no? Habla de Sodoma y Gomorra. Estamos en un tiempo de Sodoma y Gomorra, que ya no hay parámetros para nada desde lo moral, ¿no? Hablamos de una guerra espiritual con personas, con ángeles, ¿no? Figuras espirituales de maldad, hombres que insultan a los seres celestiales, fíjense, ¿no? Los errores, la densa oscuridad que está reservada. O sea, todo esto apunta a que vayamos pensando que hay una lucha espiritual muy profunda y que estos posiblemente sean los últimos tiempos que nos tocan vivir. Hay guerras, hay terremotos, hay migraciones, gente desplazada a nivel mundial, hay murallas que se levantan entre los países para que uno no se pase a otro lado, hay odio, hay
un diluirse de lo que es la ética, diluirse de lo moral, ¿no? Entonces, nos llama la atención, más allá de que podemos decir, bueno, no hay prueba suficiente, pero cuando hay algo así duplicado, prestemos atención, porque algo el Señor nos quiere decir, y más en la iglesia de este tiempo, porque tenemos que estar con los ojos bien abiertos y estar advertidos. ¿Quiénes la recibieron? En la página 18, podemos decir que son los mismos que escribió la carta primera a Pedro. La primera carta de Pedro estaba dirigida a las iglesias de Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Sería como la parte de la Turquía moderna, ¿no? Toda esa zona que ahora está allí. Pueden después buscarlo en un mapa, cualquier cosa, en un mapa bíblico de ese tiempo. ¿Qué hay que tener en cuenta? Que la reciben las mismas personas, aunque no se cita, y que esta segunda carta tiene semejanza con la primera. Y en ambas cartas, fíjense en la página 19 arriba, el autor cita al Antiguo Testamento, aludiendo al diluvio del cual Noé y su familia fueron protegidos. En ambas cartas enseña la doctrina de la inspiración divina. En ambas cartas alerta a sus lectores sobre la pereza espiritual, que es otro tema que nos tiene que despertar, porque como que la iglesia a veces de este tiempo está dormida. Gustavo ya viene predicando de eso hace tiempo. Y exhorta a tener en cuenta el día del juicio, que estemos sabiendo y preparados que un día todo esto se termina. La fecha, el historiador de la iglesia, Eusebio de Cesarea, ubica la muerte del apóstol durante la persecución de Nerón, 64 a 68, y si fijamos la fecha de la redacción de Primera Pedro alrededor de los años 63 a 64, entonces concedemos cierto tiempo para la segunda carta y podemos suponer que Pedro escribió la segunda carta poco antes del año 68 después de Cristo, ¿no? Entonces esa sería más o menos la fecha, 68 antes de Cristo. No algunos que especulan diciendo que fue después, bueno, todo eso. Y el lugar se acepta también que pudo haber sido Roma, porque Pedro menciona que ya está a punto a morir, ¿no? Y posiblemente él esté allí ya en Roma para ser juzgado. El propósito, y esto es interesante que ustedes lo memoricen, porque después hacemos el estudio y dice, ¿y qué te aprendiste de Pedro, del contenido? Y no saben qué decir porque vemos tantas cosas, pero hablando del contenido, bueno, en la carta se habla, en la página 20 está, de la vida en la fe, la primera parte, de los peligros para la vida de la fe, y nos advierte sobre la segunda venida, el futuro, ¿no? Esos son los tres temas básicos que vamos a estar viendo durante todos estos estudios. Pero ustedes memoricen lo primero, la fe, ¿no? Cómo el apóstol Pedro habla de las preciosas promesas que tenemos cuando recibimos al Señor Jesús. Habla de la importancia del llamamiento, ahora lo vamos a ver. Habla de afirmando a los cristianos de ese tiempo, ¿no es cierto?, sobre la doctrina. Después habla de las instrucciones frente a otras doctrinas que estaban circulando, o sea que había peligros para el cristiano en ese tiempo para no dejarse llevar, ¿no es cierto?, por estas corrientes nuevas. Y lo tercero, que estén advertidos que iba el Señor a venir. Así que ahí tienen después relatado el resumen de lo que es para cada uno, le dice, bueno, pero explícamelo cómo es. Ahí tienen lo que es la vida en la fe, en la página 21, los peligros para la vida de la fe y el futuro. Allí en poquitas palabras está todo resumido. ¿Entendieron? Y también tienen, miren qué lindo trabajo hizo Pedro, de esos pasajes paralelos entre Judas y Segundo Pedro, que también pueden analizar y orar, porque ya les digo, si está repetido,
es algo que el Señor nos quiere decir en este tiempo. Está muy bueno para hacer un lindo estudio bíblico. Y ahora sí entramos a lo que es la lección 2. ¿Alguna pregunta? ¿Les quedó claro? Más allá de que si lo leen les va a quedar más claro, ¿no? Por eso aprovechen este material, porque la verdad que está muy bueno. Yo voy marcando, voy subrayando, le pongo colores y las cosas que me llaman la atención. Y así podemos leer. ¿Quién quiere leer 1 Pedro 1 y 2? 1 y 2. ¿Quieres la leo yo, Nora? ¿Cómo? Si quieres la leo yo. Sí, dale. Yo, Simón Pedro, esclavo y apóstol de Jesucristo, les escribo esta carta a ustedes, que gozan de la misma preciosa fe que tenemos. Esta fe les fue concedida debido a la justicia e imparcialidad de Jesucristo, nuestro Dios y Salvador. Que Dios les dé cada vez más gracia y paz a medida que crecen en el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor. Muy bien, y ahí tenemos entonces esta introducción a la carta de Pedro. Con la certeza de la salvación a la vista, Pedro empieza su segunda carta enriqueciendo a sus lectores respecto a 3 grandes verdades acerca de la salvación. O sea, ustedes ven que luego él hace como una salutación, pero aprovecha hacer primero, esta presentación que vamos a ver ahora, pero apunta a 3 grandes verdades acerca de la salvación: el origen, la sustancia y la suficiencia de la salvación. Esto lo va a ir desarrollando luego de esta presentación, ¿no es cierto?, de su carta. ¿Cómo es esta presentación? Dice allí, lo leyó en otra versión. ¿Qué versión leíste vos? En la NBI es. Esta es la nueva traducción viviente. NTV. Bueno. En la Reina Valera, que estaba escrita acá, Simón Pedro dice: siervo y apóstol de Jesucristo, a los que han alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra. Entonces, ¿qué hace Pedro? Escribe como era la costumbre de la época, con una identificación del remitente, y añade 2 cuestiones que lo llevan a él a relacionarse a la persona de Jesucristo. Fíjense cómo es todo muy cristocéntrico. Siervo y apóstol. Si lo quieren poner ahí, yo lo puse, pero aunque después lo dice, ¿no? Pero él se define ya desde el vamos como siervo y apóstol. Yo soy Pedro, pero más allá de lo que yo soy, mi vida es en servicio al Señor. Y tengo la autoridad de apóstol, ¿no? Soy siervo, pero a la vez soy mensajero para poder explicarles todo lo que viene adelante. Es como una introducción, pero en esa introducción él está marcando bien lo que él es, ¿no? Esclavo, dice la versión esta, ¿no es cierto? Y ahora vamos a apuntar a eso, pero vayamos al nombre, ¿no? Porque aquí está siguiendo el orden del libro. Ya lo habíamos visto con Pedro, que en algunos textos más antiguos, en vez de Simón dice Simeón. Y acá aclara, Simeón Pedro es la forma más hebrea, y Simón es la forma más griega. En la página 29 estamos. Entonces, en algunos textos antiguos, marca Simeón porque era la forma más hebrea, más judía, digamos, de mencionarlo, como que se lo vea a Pedro como que viene de esa rama más judía. Pero, ¿qué pasaba en el tiempo de Pedro? Que había muchos griegos que se habían convertido. Entonces, el tema de que también se le diga Simón, que después apareció en muchos otros textos, Simón Pedro, hablaba de abarcar al extranjero, abarcar en el gentil, aún en su nombre como apóstol, ¿no? Entonces, los mismos escritores
a lo mejor para darle un nombre más abarcativo que no quede tan en la rama de los judíos, en vez de seguir repitiendo al copiar Simeón, Pedro, que era más apuntando a los judíos, le ponen Simón Pedro para que sea más abarcativo a todos los gentiles, que gentiles se le dice al que no era judío, ¿no? A todas las otras naciones que recibían el Evangelio y que no eran judíos. ¿No entienden esto? ¿No? Por eso acá aclara que el nombre Simón es la forma griega del hebreo Simeón. ¿Y qué otra cosa dice en la página 30? Que cuando Jesús lo llamó, le dio el nombre de Pedro, roca, recuérdanos, ¿no? Eso, que en el idioma arameo es Cefas. Por eso es Simón Pedro. Y hay muchos Simón, entonces por eso lo clásico era que se lo reconoce en la iglesia primaria, en la primera iglesia primitiva se refiere a eso. Pedro era conocido por su doble nombre, Simón Pedro, porque había muchos Simón, pero era el Pedro al que Jesús llamó y le cambió el nombre de Cefas a Pedro. El segundo punto, la una vez, o sea, yo, Simón Pedro o Simón Pedro, habla de dos calificativos que lo designan, y designan lo que él era y lo que él hacía, siervo y apóstol de Jesucristo. Y ahora analizamos estos dos términos, siervo y apóstol. Siervo, Pedro se presenta a sí mismo como siervo, que equivale a la palabra doulos y es esclavo. Eso es lo que significa. ¿Qué quiere decir esto? Que Pedro está mencionando que está sometido al servicio de Dios, porque el original de esta palabra, esclavo, doulos, es estar sometido al servicio de otro y tener que hacerlo sí o sí, ¿no? Obediencia. Era también humillarse, porque el esclavo de ese tiempo no era considerado una persona, y como dice allí, estaba al nivel casi de un animal. Después ustedes lo pueden leer, yo lo resumo un poquito, porque es lo básico, ya lo sabemos, ¿no? Y como uno dice, ¿cómo? Él que era apóstol, dice que es esclavo. Y como dice acá, para los hombres es locura, pero para Dios eso es poder, poder de Dios, porque nuestro Cristo se humilló a sí mismo, pero el Padre lo glorificó, ¿no? Y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Así que tenemos este ejemplo de siervo en Jesús mismo, como dice aquí el tercer puntito de este listado. El máximo ejemplo de este término está en Cristo, a quien se le profetiza como siervo. Por esta razón, el título corresponde a todo creyente que sigue y vive según Cristo, ¿no? Y yo lo marco acá, porque nosotros también, apuntando a llevarlo a nuestra vida, ¿qué somos nosotros? Somos, ¿cómo nos miramos a nosotros mismos? Somos esclavos del Señor. Ahora que se habla mucho de, los derechos, ¿no? Yo tengo un derecho sobre mi vida, yo decido sobre mi vida, yo esto, yo lo... No, nosotros no somos así. El que decide sobre nuestra vida es el Señor. Solamente es el que marca el camino. Y como vamos a estar viendo lo que van a ser el discipulado, mi experiencia con Dios, es Él el que día a día nos va guiando a una experiencia personal con Él. No es que yo decido, yo la feminista, yo decido sobre mi cuerpo. No es tan así. Tenemos que rendir cuentas a nuestro patrón, a nuestro dueño. Entonces esto nos tiene que ser de advertencia, ¿no? Porque Cristo también se sujetó al Padre y obedeció al Padre. Y obedeció hasta la muerte y muerte de cruz. Y por eso ese nivel de estar humillados delante de la presencia del Señor. ¿Cuánto nos falta de humildad, no? Para nosotros enseguida nos tocan, enseguida estamos sensibles. Ayer hablábamos en la reunión de líderes de esta generación de cristal, en donde todo nos molesta, todo nos lastima, apenas nos dicen algo ya nos sentimos heridos, entonces nos vamos de la congregación como cualquier cosa.
tenemos que aprender a tener un corazón de siervo, ¿no? De estar en la presencia de Dios humillados delante de Él, qué es lo que Él tiene para decirme, para enseñarme, y seguir su ejemplo. A veces me río porque en las reuniones que voy, que hay mucha congregación y de gente instruida, entonces lo presentan a uno que va a traer la palabra y dice, el gran siervo fulano de tal. ¿Cómo es la cosa? El gran siervo. Ojo, ¿no? Porque hasta esa palabra puede decirse hay un gran esclavo. Esclavo es esclavo. Está en dependencia absoluta de tu dueño, de tu patrón. Entonces tengamos cuidado con esto. Todos, sí. No pensaba en practicarlo, ¿no? Sí, sí, decilo. La figura del Antiguo Testamento que el siervo tenía que darse por amor a su amo, voluntariamente lo hacía, y se quedaba con toda su familia porque lo amaba, tenía una relación de amor. Y bueno, ese tipo de esclavitud es la que el Señor quiere de nosotros, ¿no? Claro. No por obligación religiosamente que hacer esto, sino por amor, servirle y bueno, básicamente por eso, ¿no? Claro, entregarle la vida a Él que nos amó, Él que se dio, como hizo lo máximo por nosotros, ¿no? Y nos dio libertad, como el ejemplo de Claudio está bueno porque en el momento que el patrón le quería dar libertad algunos cristianos se convertían en ese tiempo y le querían dar libertad, pero muchos decían que no, porque estaban conformes, eran amigos y se hacía como una ceremonia en donde en la oreja, así, como que por amor esa persona decidía quedarse con su familia con el amor, ¿no? Entonces muy linda esa figura. Entonces, Pedro aplica el término siervo, ¿a quién? A todos los creyentes, no solamente en ese tiempo, sino que habla de las creyentes, de los que van de creer en Cristo, ¿no? Y ningún seguidor de Cristo puede ser más que su Señor. Por tanto, si Él fue siervo, no hay honor más grande que este. Hay un librito que se llama El liderazgo según Jesús, ¿no? Y ahí cada capítulo nos habla de ese liderazgo de siervo que él tuvo. ¿Fue líder? Porque el líder da órdenes así. Pero él fue el primero en dar el ejemplo en todo. Con su propia vida, él enseñó. Bueno, me detuve un poquito más acá para dejarle algo más profundo, ¿no es cierto? Y también interpretar que no es porque se sepa mucho, no es porque uno esté constantemente estudiando, aunque a mí yo soy una apasionada de estudiar, pero eso no te da la autoridad. Todos frente a Dios tenemos la misma autoridad. El saber de ustedes en su experiencia con Dios, que lo van ahora a estar meditando a través del libro, ese saber no se los quita a nadie, es un tesoro valioso que ustedes tienen, esa experiencia especial y única que Dios tiene con ustedes. ¿Cómo hace Dios para tener yo digo, Señor, yo soy tu amada, ¿no? Amada de Dios. Pero ¿cómo haces vos para ser la amada de Valeria, la amada de Jorgelina? No sé, vos te la vas a arreglar. O el amado en el sentido espiritual, ¿no es cierto?, amoroso. ¿Cómo lo haces con otro? No sé, pero yo sé que vos tenés una especial relación y experiencia conmigo, ¿no? Y yo tengo que fomentar ese amor, porque después de todo se trata de eso, ¿no? Entonces, bueno, no hay, como dice acá, título académico que nos dé esa alegría de saber que Dios ha puesto sus ojos en nosotros y que eso nos mantiene humildes, ¿no es cierto? ¿Qué soy yo? ¿Qué hice yo para merecer ese amor tan grande? Yo que con tantas fallas, tanta humanidad, tantos temores, póngale, tantas situaciones que he vivido y que de alguna manera he tomado malas elecciones. Bueno, sin embargo, eso nos pone en humildad delante de los ojos del Señor, ¿no? Y bueno, siguiendo aquí, llamar al cristiano siervo, porque todos somos siervos, somos dependientes de ese amor grande de Dios, significa que somos su posesión, lo paso
que es que somos su posesión, que estamos incondicionalmente a su disposición, posesión, disposición, que le debemos sin cuestionar. Ay, Señor, ¿se acuerda Moisés? No, pero soy torpe de lengua. No, envía otro. No, pero sin cuestionar le debemos obediencia y que debemos estar constantemente a su servicio. Señor, acá estoy, soy tu esclavo. ¿Qué necesitas? ¿Qué hago, Señor? ¿En qué puedo ayudar? ¿A quién puedo llamar en este día? ¿Qué puedo hacer para ser tus manos, ser tu voz, ser los pies? ¿A dónde voy? Y eso, en el cada día al Señor, si estamos dispuestos a dedicarle ese tiempo, Él nos va a guiar. Muy bien, esto lo entendieron, ¿no? Qué profundo que es. Y apóstol también es un hermoso término, porque aunque Pedro se veía humildemente como siervo, también se presentó como un apóstol de Jesucristo. Y apóstol es más que decir uno que ha sido enviado. Quiere decir que ha recibido plena autoridad de Jesucristo, una autoridad divina, o sea, dado por Dios. ¿Y quién le otorgó esta autoridad? Jesús mismo. Jesús lo llama, ¿no? Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré la iglesia. Y también esa autoridad de que le da a comunicar un mensaje, que este mensaje no se iba a tratar de sus propios pensamientos, sino de ese mensaje que él escuchó a lo largo de ser discípulo directo de Jesús. Él estuvo, metió bastante la pata, la boca, mejor dicho, porque era muy bocón, pero él estuvo siguiendo a Jesús. Y aún de sus fallas él pudo aprender, cuando lo dejó solo, pero de todo, cuando se durmió en el Getsemaní, pero aún así el Señor lo envió. Y así como Pedro le negó 3 veces, 3 veces Jesús le dice, ¿me amas, Pedro? Bueno, apacienta a mi cordero. ¿Me amas, Pedro? Apacienta a mi cordero. 3 veces para que él sienta que todo eso había quedado atrás y que él le daba una nueva oportunidad. Y de ahí en adelante Pedro se ocupó, ¿no? Y dio su vida, porque bueno, después lo vamos a ver, él entregó su vida también Pedro por amor a su maestro. ¿Qué pasó con Pedro? Pedro ha sido llamado y apartado para este ministerio. La condición de apóstol no la ha alcanzado por su preparación personal, aunque sí fue preparado por Jesús mismo, pero no fue por méritos. La gracia que lo salvó lo llamó para este apostolado. Por eso es fundamental el llamado de Dios el Padre. Y si no tenemos este llamado, tampoco vamos a poder tener un ministerio, un servicio. Por eso es fundamental que nosotros nos pongamos a disposición del Señor, porque Él es el que nos llama a determinado servicio. Él obra, Él constantemente está obrando. Cuando vean la experiencia con Dios, les hago la propaganda, pero porque lo estoy leyendo y es de bendición, es de gran bendición, ¿no? Él llama y ¿qué hace? Nos invita a cada uno a sumarnos a su obra. Pero que para saber dónde Él está obrando tenemos que tener ojos espirituales, oídos espirituales y no estar acelerados con las cosas de la vida cotidiana. Por eso esto discipulado trata de un rato de comunión, de profundidad con el Señor para saber a dónde Él está obrando. Entonces, lo marco acá porque en realidad todos los cristianos somos llamados. Y todos los cristianos somos apóstoles en el sentido de que tenemos un mensaje. Quizás no en la autoridad de ser un discípulo, digamos, como tuvo Pedro, de estar escuchando las enseñanzas del Maestro. Pero tenemos la palabra, ¿no? Y tenemos las enseñanzas del Maestro acá. Y podemos recuperar valores, recuperar la profundidad que tiene la palabra para tener puntos guías para nuestra propia vida, ¿no? Y examinarnos e ir produciendo esos cambios que tenemos que producir en nosotros. No es que lo haya alcanzado ya, o sea, nunca estamos del todo, nunca decimos ya llegué, ¿no?
aún en mi camino. ¿Cuánto tengo todavía, no? Que proseguir a la meta, para que nada me desvíe de ese premio supremo que tengo en Cristo Jesús. Pero no lo hemos alcanzado ya. Esto del apostolado y del llamado es algo que toda la vida tiene que ser nuestro eje. No podemos descuidarnos. Y más en los tiempos que vamos a analizar, que estamos viviendo y que se vivían en ese tiempo. Notemos que aunque Pedro sirvió como líder de los 12 apóstoles y en cierta manera fue cabeza de la iglesia en Jerusalén, Pedro no se ubica por encima de los otros apóstoles, sino junto a ellos. Nunca perder este rango de soy uno más dentro de los llamados, soy uno más dentro de los que transmiten el mensaje de Dios. No soy superior. Desde el primer versículo Pedro deja en claro que escribe su segunda carta bajo esta investidura de apóstol de Jesucristo y espera que los destinatarios la reconozcan a esta carta como documento apostólico. Porque una cosa es reconocer a Pedro, como dice, pero él está ahí exponiendo su apostolado. No, él está queriendo que reconozcan todo su consejo como palabra de Dios. ¿Entienden la diferencia? No por él, sino porque este contenido es un contenido que los va a alertar, le va a hacer abrir los ojos frente a los tiempos difíciles que están viviendo. ¿Entienden? Sí. Entonces, debe presentarse también atención a la riqueza teológica del nombre que él da. Fíjense, como acá, Pedro, siervo y apóstol no dice ni de Jesús, ni de Cristo, ni del Mesías, sino de Jesucristo, ¿no? Y esto también tiene un propósito, ¿no? Es una riqueza. Al usar estos dos nombres, Pedro le quiere dar una relevancia al nombre. Y fíjense, primero, el título humano del Verbo encarnado Jesús. Jesús habla de una encarnación, de un hombre en una mujer, ¿no es cierto? Un hombre que nace del vientre de una mujer, el lado humano de lo que fue Jesús. Pero él tenía el propósito de ser el Cristo. El Cristo equivale al Mesías, que fue anunciado proféticamente y esperado durante siglos. El Mesías era la esperanza de Israel y la esperanza del mundo hoy. Ese glorioso Mesías se había manifestado en Jesús, el hombre de Nazaret, el hijo de María y el carpintero. Entonces, al presentar en la página que sigue ambos nombres, Jesús y Cristo, es una forma de proclamar que el Mesías, Hijo de Dios, es Jesús. Y ese Jesús, que siendo hombre, es también Dios, es el Señor de Pedro, y Pedro es su siervo, ¿no? Y recalco esto, porque nos tenemos que pensar, y ya dejamos acá. Fíjense qué interesante lo que dijo, y lo marqué también como una enseñanza. Jesús, el Cristo. En mí está lo humano, mis fallas, mis debilidades, pero está el Cristo encarnado en mí. O sea, no ya yo, dice la palabra, sino Cristo en mí. Esto es muy profundo, pero piénsenlo, ¿no? Cristo en mí, la esperanza de la gloria. Si yo miro mi debilidad, no tengo esperanza. Otra vez metí la pata, otra vez salté en vez de callar, otra vez fui de la generación de cristal y me afectó en vez de reírme y tomarlo a la risa. Y bueno, no, porque a veces somos muy frágiles, pero es la humanidad, pero en donde es transformada por ese Cristo que vive en mí. ¿Quién es ese Cristo? Es Dios mismo, es Jesús, que también es Dios. O sea, Él en mí comprende la humanidad porque Él fue hombre, transitó este camino, fue tentado en todo como yo. Entonces conoce mis debilidades. En vez de escaparme, esconderme, mentir, hay que decir, Señor, necesito tu ayuda, cambiame, transformame, ayúdame a vencer esto que está en mí, ¿no? Y Jesús es el Señor, Él es el dueño mío. Entonces, por amor a Él, como hablábamos recién, debemos querer producir ese cambio para que Dios nos mire con agrado.
No sé los que son padres acá, pero cómo nos agrada cuando un hijo tiene un gesto en donde vemos algo de lo que nosotros les enseñamos o algo, una actitud de reconocimiento, en que sentís que te valora como padre o como madre. Son momentos únicos. Yo digo, ¿cuántas veces nosotros lo decepcionamos a nuestro Señor, ¿no? Por actitudes que no condicen con nuestro rol de hijos amados, ¿no? Entonces, ese Jesús es Dios, es el Señor en mi vida, y lo interesante es esto, y yo soy su sierva, ¿no? Pedro es su siervo. O sea, esta comparación, Él es Señor en mi vida, pero a la vez me ubica a mí, que yo vivo para servirle a Él, ¿no? No vivo para transitar la vida en la urgencia de cada día, sin metas, sin tenerlo en cuenta Él, ¿eh? Él es mi Señor, pero yo vivo para servirle, para estar a disposición de Él, ¿no? Señor, ¿qué quieres que haga? Soy su esclava, me presento delante de Él cada día. Así que bueno, dejamos allí. Vamos a continuar la próxima clase y espero que todo esto lo puedan ir leyendo para la próxima clase. La verdad que si uno va sacando esta enseñanza es de gran enriquecimiento para nuestra vida espiritual. Dios les bendiga.